Hoy es el título La ley del proceso y vamos a entender lo que es esto, la ley del proceso, y vamos a observar la vida de Moisés. Moisés y la prueba del tiempo, y esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulos 2 al capítulo 4, 31. Y me gustaría comenzar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo preparó Dios a Moisés a fin de que fuera su hombre para sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipto? Estamos pensando que Dios llamó a Moisés, pero creo que tenía que haber una preparación. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. Y la respuesta dice, lo preparó no en un día, sino con el tiempo. No mediante un evento, sino con un proceso. Y me gustaría que nos mantuviéramos en el proceso. Notamos que no es un día, sino prácticamente es el tiempo, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, solamente Dios sabe, pero creo que nosotros debemos de esperar. Y creo que esa es la palabra importante para nosotros, de mantenernos perseverando, y es esperar. Y como dice, no fue solamente en un evento, sino todo fue un proceso. La mayoría de nosotros lamentablemente queremos hacer todo en un día. Se nos presenta algo y ya queremos al día siguiente o en el mismo día ser, ¿no? Ser esos líderes que anhelamos. Pero es realmente, toma tiempo. Ahora vamos a ver una biografía. Y esta biografía es tomada en el libro de Hechos 7 del 20 al 22. Y solamente vamos a observar los puntos aquí, ya están, para entender un poquito acerca de lo que es Moisés, qué pasó con él. El número 1 dice, era hermoso a la vista de Dios, ¿verdad? Así como también Dios nos ve de esa manera, ¿no? Somos hermosos a la vista de Dios. Número 2 dice, fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Prácticamente Moisés tuvo esa oportunidad de estar por 3 meses en la casa de su padre, pero después, nota el punto número 3, después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Entonces en aquellos entonces estaban el faraón, viendo que el pueblo de Israel estaba creciendo mucho, lo que quiso hacer es matar a los judíos, ¿no? Y matar a cada niño que nacía hombre, tenía que matarlo. Y a las mujeres pues las dejaban vivir. Entonces prácticamente Moisés estaba atravesando una crisis desde su nacimiento. El pueblo de Israel estaba atravesando por esta crisis de que si es varón, se dio el decreto que tenía que morir el bebé. Y Moisés, cuando nació, estaba atravesando esto, pero gracias a Dios, bueno, la hija, perdón, del faraón, fue la que tomó a este bebé, a Moisés, y lo salvó. Número 4 dice que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios. Ahora, todo esto fue también el plan de Dios, ¿no lo creen? Imagínense, atravesando esta crisis y después la hija del faraón encuentra a este bebé y una de sus criadas le dice, bueno, ¿quieres que te busque a alguien para que cuide al bebé, no? Y le dice la hija del faraón, sí, me gustaría que alguien lo cuidara. Y lo interesante es que esta criada fue con la mamá de Moisés. Entonces trajo a su madre y entonces su madre crió a Moisés, ¿no? Imagínate. Y le pagaban por eso, ¿no? Entonces fue algo que realmente un plan perfecto de Dios. Y también número 5 dice que era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Eso es lo que nosotros observamos en el libro de los Hechos. Ahora, ¿se acuerdan de la historia que cuando estaba
en el desierto cuidando las ovejas y estaba esa zarza ardiente y Dios se le mostró a Moisés y le dijo qué tenía que hacer y él dijo que era hombre que no tenía la habilidad de hacer eso, ¿verdad? Prácticamente sí lo tenía, lo que pasa es que él estaba haciendo una excusa que realmente no quería ser esa persona. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Hechos nos dice que era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Prácticamente sí era un hombre elocuente, una persona que sí tenía como dicen, la habilidad para ser ese líder que pudiera. Prácticamente no lo era, simplemente era una excusa. Entonces, ya que en el libro de Hechos nos dice esto, que era poderoso en palabras y en hechos. Entonces, pienso que solamente fue una excusa para Moisés. No quería tomar esa responsabilidad. Y más adelante vamos a ver más a fondo detalles de Moisés, excusas y también las habilidades que él tenía, claro, dadas por Dios. Pero vemos aquí una pequeña biografía de Moisés, un hombre estudiado, no fue un hombre ignorante, sino que yo pienso que tuvo los mejores maestros, estuvo en las mejores escuelas por 40 años de su vida y después fue al desierto también por otros 40 años. Y eso lo vamos a ver más adelante, pero solamente para entender la vida de Moisés. Pero me gustaría también ver algunos ejemplos. ¿Cuánto tiempo uno tiene que esperar? Moisés sabía que él tenía la capacidad de poder liberar al pueblo de Egipto, pero su corazón no estaba en el lugar correcto. Entonces Dios tenía que trabajar en la vida de Moisés y es por eso que fue llevado al desierto. Y creo que la razón que Moisés fue llevado a ese lugar en el desierto es para que se despojara de él mismo, para que se despojara del yo, ¿verdad? Porque no se trataba de Moisés, se trataba de Dios a través de Moisés. Y creo que es importante para nosotros como líderes entender eso. No se trata de mis habilidades o de lo que yo pueda hacer o de lo que yo tenga de estudios. Se trata de Dios trabajando en mí y que Él me va a usar, Él va a ser, nosotros vamos a ser un instrumento en las manos de Dios. Como si fuera un doctor cuando está haciendo una cirugía, él tiene sus instrumentos, ¿verdad? Pero cada instrumento no puede funcionar si realmente el cirujano no está ahí. Entonces, de la misma manera, si realmente Dios no está, nosotros solamente somos esos instrumentos inservibles que no pueden ser usados. Pero vamos a ver otros ejemplos. Y Moisés tuvo que esperar por mucho tiempo. Imagínense, 40 años en el desierto. Es bastante, ¿no lo crees? Es mucho tiempo y a veces nosotros nos desesperamos y decimos, bueno, ¿hasta cuándo, Dios, voy a estar en ese lugar que tanto nosotros anhelamos? Pero lo que yo puedo pensar es que es un proceso y nosotros debemos de entenderlo y de perseverar en eso. El ejemplo número 1 es acerca de Noé. ¿Se acuerdan el arca de Noé, verdad? Él esperó 120 años antes de que llegaran las lluvias anunciadas. Ahora, la gente tomaba a Noé como una persona loca, ¿verdad? Que realmente estaba haciendo algo fuera de serie, ¿no? Ahora, imagínense 120 años y algo interesante acerca de Noé es que cuando él comenzó a construir el arca, todavía ni sus hijos nacían. Entonces vemos que por fe Noé construyó esa arca porque él creyó, porque él sabía que iba a tener una familia y de la misma manera iba a ser llevada en esa arca. 120 años es bastante tiempo.
No solamente Noé, pero también Abraham. Abraham, ¿se acuerdan del hijo prometido? Y que ya siendo personas de edad avanzada, ellos esperaron 25 años y lamentablemente Abraham y su esposa Sara cometieron el error de tratar de ayudar a Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Tuvieron un hijo que no deberían de tener, lamentablemente, y ahora vemos esos estragos, ¿no? Esa lucha, esa guerra que está en el Medio Oriente por este simplemente acto de ayuda a Dios. Pero Dios no nos pide ayuda, Dios solamente quiere que obedezcamos a su mandato. Entonces, aún así, vemos que Abraham esperó 25 años, pero ese hijo fue dado. Y vemos que tenía que también esperar. José, otra persona ejemplar, también esperó 14 años y él esperó en la cárcel también por un delito que no había cometido. Imagínense. Y vemos y hemos estudiado la vida de José y qué tan importante tenía y responsabilidad en su vida, ya que él iba a no solamente a ayudar al pueblo de Egipto, pero también a su familia a sacarlos de esa hambruna. Pero más que eso es porque realmente Dios había puesto a José y sabía que él tenía que llegar a ese lugar, el segundo en el mando del faraón. Pero él tuvo que estar 14 años esperando por ese lugar. Y por último, Job. Job, una persona recta delante de Dios, esperó quizá toda una vida, 60, 70 años, por la justicia de Dios. Y esa es otra historia que vemos como Job atraviesa dificultades y tantas cosas en su vida. Sin embargo, él se mantuvo, él estaba esperando en Dios. Y creo que es importante observar estos 4 ejemplos para que nosotros podamos animarnos también y de pensar que Dios está también trabajando en nuestras vidas. Desde luego otros antes de Moisés esperaron años para que Dios cumpliese su proceso de desarrollo de liderazgo. Y vemos aquí Noé, Abraham, José y Job. Ahora Dios preparó a líderes a fuego lento y no en un microondas. Eso es algo interesante. Dios nos prepara a nosotros a fuego lento. Y nosotros que estamos en la cocina, ¿verdad? No queremos hacer esto, ¿verdad? Hacer comida a fuego lento, sino queremos todo en microondas, ¿verdad? Porque es rápido. Pero cuando se trata de liderazgo, Dios nos prepara a fuego lento. Y creo que es importante que nosotros entendamos eso. Más importante que la meta esperada es la obra que hace en nosotros mientras esperamos. Así es que cuando nosotros esperamos, a veces pensamos que Dios está durmiendo, ¿verdad? O que se ha olvidado de nosotros. Pero creo que es importante entender que Dios tiene el control. Ahora, si nosotros pensamos si realmente Dios está durmiendo, yo me imagino en la historia cuando los discípulos están y Jesús en una barca y comienza la tormenta, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, ¿verdad? Y los discípulos ahí tratando de hacer algo al respecto de esta tormenta y no podían hacer nada. Ahora, entendamos esto. Si realmente nosotros tenemos esa mente de que Dios está durmiendo, date cuenta que Dios está en control. Y Dios no nos ha dicho, ¿sabes qué, Josué? Te encargo que todo esté bien, me voy a echar una pestañita, ¿verdad? No. Si realmente Él se va a dormir es porque todo está bien, solamente debemos de esperar. Pero Dios no nos da la responsabilidad de encargarnos, sino que simplemente es el tiempo de Dios y eso es todo.
Y para nosotros no es de pensar más allá de si está o no está Dios. Dios está en el mismo lugar y no se ha movido. Lo que nosotros debemos de hacer es solamente esperar. Eso es lo único que nosotros debemos de hacer. Ahora, la espera nos profundiza y nos madura. Esto es muy importante. La espera nos profundiza y nos madura. Entonces, creo que es bueno esperar, porque eso nos hace madurar, eso nos hace entender bien las cosas y ponernos nuestros pies en la tierra de saber lo que estamos haciendo. Y no solamente eso, pero ¿sabes qué? Nivela nuestra perspectiva. Y cuando nosotros nos mantenemos en ese enfoque, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos llega una claridad mejor. Y podemos ver mejor las cosas. A que nosotros, si fuéramos hecho todo rápido, ¿verdad? No nos ponemos a meditar en las cosas que nosotros hacemos. Pero realmente nos nivela. Y por último dice, amplía nuestro entendimiento. Y creo que cuando nosotros estamos en esa espera, y yo puedo siempre poner ese ejemplo del rompecabezas, ¿no? Tenemos que ser pacientes, ¿no? Y cuando estamos armando ese rompecabezas, prácticamente estamos viendo ya todas las piezas juntas en orden. Y entonces podemos ver esa fotografía clara en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando estamos ya finalizando ese proyecto. Pero es lo que pasa, amplía nuestro entendimiento, nos hace sabios también. Las pruebas del tiempo determinan si podemos soportar periodos de preparación. Una vez más, las pruebas del tiempo determinan si podemos soportar periodos de preparación. La pregunta es, ¿realmente lo podemos soportar? Son pruebas, ¿verdad? Y a veces esas pruebas son las más difíciles, la espera. Y más nosotros como seres humanos no nos gusta esperar. Y más en esta sociedad que nos hace hacer las cosas más rápidas. Ahora, observamos que todo esto es un proceso. Y vemos en la vida de Moisés su pequeña biografía. Pero no es el final de esta biografía, ya que vemos después de que tuvo ese encuentro con Dios, él se sentía inadecuado, él se sentía como que no era la persona que Dios estaba buscando, y cuando Dios le dijo que fuera con el faraón, él dijo, sabes que yo no tengo la habilidad ni siquiera de poder hablar. Y tantas cosas excusas que Moisés hizo, que las vamos a ver más adelante. Pero lo que te quiero dar a entender es que todo esto fue un proceso de preparación. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Y eso a veces es bueno que nosotros podamos hacer un análisis de nuestra vida y cómo Dios nos está preparando, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un lugar, en una escuela aprendiendo, o ya sea en el hogar o en el trabajo donde estamos, todo eso es una preparación que ahorita quizás podamos pensar y decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero nos vamos a dar cuenta más adelante que lo que habíamos hecho anteriormente en nuestras vidas era por un propósito de Dios. Y cuando nosotros estamos en las manos de Dios, eso es lo más hermoso, de poder entender y estar en los planes de Dios. Es por eso que nosotros, como líderes, debemos de hacer su voluntad y no hacer cosas en vano. ¿Se acuerdan que cuando estábamos leyendo acerca de la creación, vemos y observamos que Dios no lo hizo en vano, ¿verdad? No es porque simplemente Dios tenía mucho tiempo y solamente quería matar el tiempo. No. Realmente la creación y todo eso no fue en vano. Ahora, más nosotros, si realmente nosotros nos ponemos en la voluntad de Dios,
¿Saben lo que va a pasar? Nosotros no vamos a estar haciendo cosas en vano. Y creo que es importante entender esto. Porque si nosotros nos mantenemos en la voluntad de Dios, cada cosa que nosotros hagamos va a ser con un propósito, todo eso. Y lo que va a hacer Dios es conectar todo ese propósito de cosas y ver el producto final de nuestra vida. Y eso es lo más hermoso. Y más si nosotros estamos emprendiendo un ministerio, un negocio, cualquier cosa. O aún así, dentro de nuestra familia, el círculo de nuestra familia con nuestros hijos. Creo que es importante que nosotros podamos mantenernos en la voluntad de Dios. Porque entonces nosotros no vamos a hacer cosas en vano, sino que vamos a ver un resultado muy bueno y exitoso. Me gustaría que nos lleváramos esta pregunta. ¿Cómo Dios preparó, y pon tu nombre ahí, cómo Dios preparó a Josué a fin de que fuera su hombre? Y tú puedes poner ahí y puedes llenar ahí ese espacio. Para emprender este negocio, o para comenzar este ministerio, o para plantar esta iglesia, ¿verdad? Ahora es la misma respuesta. Lo preparó no en un día, ¿verdad? Eso es realmente muy claro, sino con el tiempo. Y también no mediante un evento, sino con un proceso. Y lo que nosotros queremos salir de este lugar es de entender que es un proceso. Todo lo que pasa en tu vida, cuando estamos en la voluntad de Dios, es un proceso. Y entonces tu biografía va a ser de la misma manera que la biografía de Moisés, y si no, mucho mejor. ¿Por qué digo esto? Bueno, vemos a estos líderes, por ejemplo, Moisés, Noé, Abraham, José, Job, ¿verdad? Algunos de ellos quizás cometieron errores en sus vidas, pero otros se mantuvieron como José y Job, ¿verdad? Yo pienso que José y Job fueron las personas que se mantuvieron a pesar de las dificultades. También Noé. Abraham quizás tuvo unas pequeñas fallas, pero se mantuvo, y todos ellos surgieron. ¿Saben por qué? Por su fe. Ellos tenían fe. A pesar de que ellos fallaron, a pesar de que también nosotros vayamos a fallar, nosotros debemos de mantenernos en esa fe. De saber que Dios está con nosotros y de saber que Dios nos está poniendo en una olla, en esa estufa, ¿verdad? Y el microondas Dios no lo usa. Dios no tiene un microondas en su cocina. Eso es lo bonito. Pura estufa. Entonces, y de leña, ¿verdad? Sí. Porque para que la comida salga mejor. Pero pienso que es algo bueno. Entonces, lo que nosotros queremos entender es que a través de este proceso de espera, ¿qué es lo que nosotros aprendimos? Nos va a hacer madurar, ¿verdad? Nos va a mantener en esa perspectiva y nos va a ampliar nuestro entendimiento, decir, ya entiendo qué es lo que está pasando con esto. Y poder nosotros ayudar a otras personas, ¿verdad? Y creo que es importante hacerlo.